tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varias de mis obras en distintas plataformas literarias como Amazon, eBay, Lulú, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como por ejemplo La corte de Alejandro VI o El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. También hago reseñas de obras de grandes autores como Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas o El nombre de la rosa de Humberto Eco, es decir, obras y otras, obras que me han llamado la atención tanto como por lectora como por autora. Y he abierto un ciclo de conferencias dedicado a la palabra de Dios y a la Biblia y también a mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura y que hace conferencias como la que hizo el 2 de julio, que está aquí grabada en mi canal de YouTube, sobre los templarios en la casa de Sonia en Barcelona y que podéis disfrutar junto con otra que hizo también, bueno, que tuvo la amabilidad de que se la pudiera yo grabar sobre el enigma de la montaña de Montserrat, que os aconsejo que la veáis porque está muy bien hecha. Y después también hago, digamos, novelas espontáneas, esto es que las voy narrando según se me van ocurriendo. También son no escritas e inéditas, desconocidas, como por ejemplo La torre de Piedracosta o El castillo de la imaginación. Y hoy os voy a hacer una reseña de un gran autor y una gran obra como es El perro de los Baskerville, o Sabueso de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle. Ahí aparece el famosísimo Sherlock Holmes y su inseparable compañero el doctor Watson. Hay que decir que lo que aportó Sir Arthur Conan Doyle fue una figura impresionante, el primer detective que aparece en la historia de la novela, de la narrativa y de la literatura, el más conocido de los detectives, y que le aporta una gran frescura, una gran inteligencia y un carácter un tanto enigmático, ¿no? El de Sherlock Holmes. Un tipo frío, pero muy apasionado por lo que era la química y lo que es la investigación criminal. Es como si solamente fuera un cerebro. Ha habido muchos autores que le han, de alguna manera, interpretado, pero quizás el que, por lo menos para mí, me ha llamado más la atención ha sido Jeremy Brett, que hizo una serie, bueno, con gran cantidad de las obras de Sherlock Holmes y lamentablemente fallecido. Entonces aquí se nos habla la historia de un sabueso enigmático que está sujeto a una maldición y bueno, los Baskerville son unos terratenientes de las costas de Dartmoor en Inglaterra y que pesa sobre la maldición de un sabueso que los asesina a los, digamos, descendientes de esta familia, y a raíz de un crimen que hay horrible contratan los servicios de Sherlock Holmes, el último heredero de esta casa de los Baskerville. Sherlock Holmes con su maestría va a descubrir un poco pues toda la trama, ¿no? de la historia. Está muy bien escrita, está muy bien digamos ideada, y para mí es la novela que, bueno, quizás que conoce más la gente, pero la que para mí me ha gustado más de las obras de Sherlock Holmes. Yo he leído bastantes. Es curioso porque Sherlock Holmes mata, digamos, en 1893 a su detective, porque, digo, Arthur Conan Doyle le mata a Sherlock Holmes porque ya estaba cansado de él, lo mata en unas cataratas en Austria, junto con el profesor Moriarty, que era el enemigo de él, pero el público empezó a pedir que volviera a resucitarlo y en 1903 lo vuelve a resucitar, y unos años antes había hecho esta magnífica obra como es El sabueso de los Baskerville. Fue llevado al cine, otra vez interpretada por el autor de Drácula, Christopher Lee, y Peter Cushing en el papel, curiosamente, de el Sherlock Holmes y Watson. Y bueno, magnífica, ¿no? Magníficos los dos. El caso es que, bueno, de alguna manera es una novela que es de misterio, de intriga policíaca, pero también de terror, ¿no? Entonces, por eso, cuando se lleva al cine, está en lo que sería la cinematografía de terror y de horror,
la Hammer Production no dejaba o no pudo dejar de producir esta novela, esta obra, la Hammer Production, con El sabueso de Baskerville, interpretada, hemos dicho, por Christopher Lee y Peter Cushing. La verdad es que es una obra muy interesante, muy fresca y además que, bueno, entronca un poco con las tradiciones, ¿no?, de las maldiciones que ha habido en las familias, pero aquí desde el punto de vista de la psicología, porque Conan Doyle supo muy bien utilizar esta psicología en los personajes. Sherlock Holmes, vemos un detective que nos atrae, a pesar de que es muy frío, y Watson es todo lo contrario. Watson es el hombre encantador, el hombre simpático, es un poco como el Quijote y Sancho, ¿no? Y aquí, bueno, lo borda Christopher Lee, lo borda Peter Cushing, pero hay que tener en cuenta, sobre todo, que es una obra que nos hace reflexionar. Es una obra muy importante de la literatura, pero que tiene mucho de psicológica, parte de terror, pero parte de psicología, y sobre todo, bueno, una obra que nos hace pensar porque está fenomenalmente bien hecha. Evidentemente este fue el antecesor, digamos, de otros grandes escritores como Agatha Christie, pero con una categoría literaria impresionante, ¿no? Y que, bueno, ha quedado ahí para la historia el famoso detective Sherlock Holmes y su creador Arthur Conan Doyle, que no se quitó el San Benito porque hizo otras obras, pero claro, no dejó de ser el autor de siempre de Sherlock Holmes. Quizás por esto se cansó, porque él quiso hacer otras cosas y evidentemente el público, por el gran éxito que había tenido Sherlock Holmes, pues le demandó que volviera a resucitar a este grandísimo detective que está a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, y veremos cómo, si vemos las películas, sobre todo estas que hizo Jeremy Brett, que lo hizo muy bien, pues veremos un poco el paso de un siglo a otro, ¿no? Es lo que he dicho alguna vez cuando hago alguna referencia al pasado y al presente. Quiero decir que es una suerte haber nacido entre dos siglos, porque ves un siglo anterior y ves el siglo presente y te das cuenta de los cambios tan extraordinarios que hubo. El siglo XIX ya lo cogió Arthur Conan Doyle, evidentemente de cambios, de transformaciones, pero ya el siglo XX ya, bueno, es ya el inicio de una nueva era completamente diferente, ¿no? Los coches de caballos ya empiezan a desaparecer, aunque todavía se veían en el Londres ya pereciendo la reina Victoria, pero que claro, generalizado totalmente, pues hasta prácticamente los años 20 no empezó ya el coche en todos los sitios, pero que es un poco la nostalgia del pasado, ¿no? De aquellos carruajes tan hermosos y tal, pero bueno, es un poco el deciros que esta obra vale la pena leerla, vais a disfrutar con ella y no hace falta ser amante de las obras, digamos, de terror y de las obras de detectives, porque es una obra que la puede leer cualquiera y además es una novela de aventuras también, ¿no? Lo tiene todo. Es un poquito lo que yo quería explicar, y también romántica. No olvidemos que el personaje, o uno de los personajes principales, que es Sir Baskerville, pues se va a enamorar de una chica, bueno, y todo lo que va a suceder a partir de aquí. Y esto es un poco lo que yo quería decir respecto a esta reseña de la gran obra de Sir Arthur Conan Doyle, como es El sabueso de los Baskerville.